ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Amén. Según Pablo, ¿es permitida la abstinencia sexual en la pareja, en el matrimonio? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? A ver, uno a uno. Dayana, ¿qué dices tú? De mutuo acuerdo, sí. Ok. Lo mismo. ¿Quién decía que no? Pues puede tener algunas razones para decir que no. ¿Es permitida o no es permitida? ¿Están todos de acuerdo que sí o que no? A ver, ¿qué piensan? Participen, mis hermanos. Esto es un estudio. Estudiamos juntos, ¿no? No estudio yo solo, yo quiero que ustedes estudien conmigo. ¿Sí o no? ¿Es permitida la abstinencia sexual dentro del matrimonio? ¿Sí? Sí, pero ¿Y eso es importante? Sí, pero no mucho. Porque el pasaje lo deja bien claro. Aunque sea por motivos religiosos, la abstinencia no puede alargarse en el tiempo. ¿Por qué? Porque entramos en tentación. Porque el diablo se aprovecha de esas circunstancias y nos mete en problemas. ¿Verdad que cuando llevamos mucho tiempo de abstinencia empezamos a ser tentados? Ya sea mentalmente, por la vista o por lo que sea, empezamos a entrar en batalla y eso no es bueno. Por eso, aunque sea por motivo religioso, después tenemos que intentar volver otra vez a juntarnos para que no nos tiente Satanás. Ahora bien, decimos entonces que la abstinencia es permitida siempre, como decía Dayana, de mutuo acuerdo y por un tiempo limitado, como decía Carmen. Muy bien. Si es una decisión unilateral, es decir, si uno de los dos decide no tener relaciones sexuales con su pareja, ¿sería correcto? A ver, ¿por qué? Ajá, muy bien, es lo que dice Pablo, ¿no? No os neguéis el uno al otro. Es decir, una decisión unilateral por parte de uno de los dos estaría violando de alguna manera el derecho que tiene la pareja sobre tu cuerpo. Porque hemos dicho que el cuerpo del varón no es del varón, sino de la mujer. Y el cuerpo de la mujer no es de la mujer, sino de su esposo. Por tanto, no nos debemos negar el uno al otro, a no ser de mutuo acuerdo. Pero si uno de los dos decide no mantener relaciones sexuales con su pareja unilateralmente, estaría infringiendo el mandamiento del apóstol. ¿Ok? Y lo que nos enseña la palabra del Señor. Por tanto, tiene que ser de común acuerdo, y sobre todo teniendo en cuenta, bueno, ¿y si uno de los dos no quiere? ¿Por qué no quiere? Pueden haber razones, digamos, médicas también. Cuidado, si hay razones médicas, eso es comprensible, ¿verdad? O sea, si, hombre, si nuestra... A ver, ¿qué dice Javier? Bueno, si hay razones médicas uno se aguanta y no pasa nada. Efectivamente. Y ahí es donde radica el quid de la cuestión. Lo importante siempre es que recuerden Amós 3.3. ¿Qué dice Amós 3.3? Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo. Y en las relaciones sexuales también. Es decir, hay que hablar. Y decir, bueno, por ejemplo, si uno de los dos está enfermito, evidentemente, oye, mira, pues lo siento, pero no puedo, me encuentro mal, lo que sea, ¿no? Y se comenta y no pasa nada. Porque el amor cubre eso. ¿Sí o sí? ¿Sí o sí? Claro, el verdadero amor, dice Pablo en 1 Corintios 13, que no busca lo suyo, ¿verdad? Por tanto, busca el bien de la otra persona. Ahora,
Como yo decía la semana pasada, una cosa es que esté enfermito o que esté enfermita y otra cosa es que te lo hagas. Es que lo imites. Ay, es que tengo una jaqueca. Pero cariño, que llevamos 3 meses. Ay, es que tengo una jaqueca. ¿Pero cuánto te va a durar la jaqueca esa? Oye, ve al médico. Porque ya está afectando, ¿verdad? Las relaciones se pueden afectar cuando la abstinencia se prolonga demasiado en el tiempo, ¿verdad? Entonces, oye, si tienes jaquequita, pues vamos a ir al médico y a ver si te receta algo para esa jaqueca, para que podamos seguir teniendo relaciones, porque es necesario, ¿verdad? Es una necesidad biológica que Dios ha puesto en el ser humano. Pero siempre teniendo en cuenta eso, que la comunicación es fundamental para que las cosas funcionen y funcionen bien. ¿Están de acuerdo? Yo quiero enseñarles un pasaje que muchas veces pasamos por alto y le damos más importancia al siguiente que a este. Es lo que pasa a veces con algunos versículos, ¿verdad? Todo el mundo sabe Juan 3:16, pero muy poca gente sabe Juan 3:17. Bueno, todo el mundo sabe lo que dice Efesios 5, versículo 22. A ver, veamos qué es lo que dice Efesios 5, 22. Y ustedes van a decir, ah, sí, eso lo sabía yo. Porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Verdad que eso sí lo saben? Ese pasaje les suena, ¿verdad? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿A que sabían este versículo? ¿Verdad? Ahora veamos el anterior. ¿Qué dice ahí el 22? Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. También lo sabíamos, ¿verdad? Pero y el 21, que era el que yo me refería, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿No era la mujer la que se tenía que someter al marido? A ver, esto es interesante. A ver, Alba. Uy, 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 ¿seguro? No. Lee el pasaje. Pero dice, no está diciendo someteos unos y otros al Señor. No. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo podemos entender esto? Si después nos está diciendo que las casadas deben estar sujetas a sus maridos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Las casadas se tienen que sujetar al marido? ¿O el marido también se tiene que sujetar a la casada? ¿Cómo es esto? ¿Alguien me lo puede explicar? Las casadas sujetan a los maridos, pero sus maridos también a ellas en el respeto o en lo que quiere Dios Es un poquito difícil de explicarlo, ¿no? ¿Verdad que resulta, a veces hay pasajes que parecen que resulta un poquito difícil? A ver, Estela. ¿Verdad que parece contradictorio? Pero no lo es. No, porque dice, por ejemplo, que ya, pongamos ya no es de Judea, sino que el esposo es de uno, y el otro parece que es de uno a otro. Bien, Cecilia está diciendo que ya hemos estudiado que el esposo le pertenece, el cuerpo del esposo le pertenece a la esposa y que el cuerpo de la esposa le pertenece al esposo. Bien, pero aquí está hablándose de sometimiento. A ver, Javier, acláranos, por favor. A ver, versículo 21, centrémonos en el versículo 21. ¿Qué dice ahí? Someteos unos a otros en el temor a Dios. ¿Tenemos claro que se está refiriendo a la pareja?
El contexto está hablando de la pareja, del matrimonio, ¿verdad? Y lo está poniendo Pablo, el matrimonio, como ejemplo de la relación entre Cristo y la iglesia, ¿verdad? Por eso dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea que está hablando del amor entre marido y mujer. A ver, Olga. No te oigo, Olga. Ajá. Por ahí van las cosas. Ronald. Bien. Bien, aclaremos. No. Verás, cuando dice someteos unos a otros, está hablando de que hay áreas en las que nos vamos a tener que someter mutuamente. Es decir, oiga, maridos y mujeres no somos piezas separadas, individuales, somos un equipo. Y así como la esposa tiene que someterse al marido en cuestiones de responsabilidad, es decir, recuerden que Dios ha repartido un rol al varón y un rol diferente a la mujer. Al varón Dios le ha puesto la responsabilidad de ser cabeza del hogar, y el varón tiene que dar cuenta delante de Dios de las decisiones que toma, ¿verdad? Por tanto, es muy importante que nosotros entendamos esto. Maridos, somos responsables delante de Dios de las decisiones que tomamos y que influyen en nuestra familia, en nuestra pareja y en nuestra familia. Tengamos eso claro. Ahora bien, cuando aquí se está hablando de someteos unos a otros en el temor a Dios, está hablando de lo que decía Olga, de ese respeto mutuo que nos tenemos que deber, que nos debemos el uno al otro. Tenemos que someternos, es decir, tenemos que reconocer a nuestra pareja, sea hombre o sea mujer. Tenemos que reconocer a nuestra pareja. Someternos quiere decir considerar, quiere decir tener en cuenta, quiere decir escuchar, quiere decir que no tomemos decisiones individuales, que somos un equipo. Y que en la pareja, nos tenemos que someter unos a otros. Otra cosa es que el rol que Dios le haya puesto al varón es que él sea el responsable de las decisiones en el hogar. Y ahí sí, la esposa se tiene que someter al esposo en terrenos de autoridad, pero también él dice que el esposo tiene una cabeza. ¿Quién es la cabeza del esposo? Cristo. Por consiguiente, el esposo no puede hacer lo que quiera. El esposo tiene que hacer lo que dice Cristo. ¿Ok? Entonces, someteos unos a otros significa que tenemos que comunicarnos, que tenemos que hablar, que nos tenemos que respetar, que nos tenemos que considerar el uno al otro, que nos tenemos que escuchar. Y que a veces el varón tendrá razón y a veces no la tendrá el varón y la tendrá la esposa. Y el varón tiene que ser sabio para en un momento determinado decir, pues lleva razón, cariño, hagamos lo que tú dices porque es lo mejor. Y no decir, aquí yo soy el varón y aquí se hace lo que yo digo. Porque eso no es, en el Señor no es así. Y saben, precisamente cuando dice en el temor de Dios, significa que Dios está siendo testigo de nuestra relación y que un día vamos a tener que dar cuenta delante de Él. Es evidente que Dios está siempre pendiente de su pueblo, especialmente de sus hijos y especialmente en sus hogares. A veces pensamos que Dios solamente está pendiente de lo que hacemos en la iglesia, pero Dios viene con nosotros cuando nos vamos a casa. Y Dios ve cuando nosotros estamos en la habitación discutiendo con nuestra pareja. Y Dios sabe lo que nos decimos y cómo nos lo decimos. Dios sabe si nos respetamos el uno al otro o si nos tiramos los tiestos. Dios lo sabe.
Por eso dice, someteos unos a otros en el temor a Dios. En el temor de Dios, porque Dios está ahí viendo todo lo que nosotros hacemos. Y hay áreas en las que, por ejemplo, la sexualidad, ahí no puede decir el varón, no, yo soy el hombre y aquí se hace lo que yo digo. Oiga, no. Oiga, no. Usted es cabeza de hogar para tomar decisiones relacionadas con el bienestar de la familia, y usted es responsable y tendrá que dar cuenta delante de Dios. Pero en cuestiones de sexualidad, amigo mío, tenemos que hablar juntos y tenemos que ponernos de acuerdo. Y tenemos que someternos el uno al otro. Y no se puede hacer lo que uno de los dos quiera. Generalmente aquel que tiene el carácter más fuerte, ¿no? Porque no se lo digan a nadie, pero es verdad que hay hombres con mucho carácter, pero también hay mujeres que cuando hablan, el marido esconde la cabeza. No, pero aquí no, ¿ok? Aquí entre nosotros no. Pero esto es como las meigas en Galicia, a ver las ailas. A ver las ailas. Es decir, las brujas en Galicia. ¿Hay brujas? A ver las ailas. Así dicen los gallegos. A ver las ailas. Es decir, hay mujeres con mucho carácter y que siempre están imponiéndose. Oiga, no, eso no es correcto. Mujer, considere a su esposo. Hay hombres que tienen mucho carácter y tienen a la mujer, pobrecita mía, encogida. Oiga, no. Déjese ir, por favor, y considere a su esposa. Tiene que ser algo mutuo, de mutuo acuerdo. Sométanse unos a otros en el temor de Dios, porque Dios nos está viendo y Dios sabe lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y en áreas concretas de intimidad no puede ser lo que uno de los dos quieran. Oiga, no. Tenemos que hablar y llegar a un acuerdo. Pues todos los días, dice uno. Pues cada 3 meses, dice el otro. Y, oiga, hay que buscar un término medio. Hay que buscar un acuerdo que satisfaga a los dos. Entonces vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a comunicarnos y vamos a someternos el uno al otro. ¿Sí o sí? Algunos no están convencidos, ¿eh? Yo veo que algunos no están convencidos, ¿eh? Una cosa es el rol que Dios ha establecido para hombres y mujeres, y otra cosa es la relación entre el hombre y la mujer. La relación en la pareja tiene que ser de mutuo sometimiento, mutuo. Y yo me someto a mi esposa y no tengo ningún problema en eso. Y ella se somete a mí y no tiene ningún problema en eso. Nos sometemos el uno al otro, dialogamos, conversamos, nos comunicamos y llegamos a acuerdos. Y a veces se hace lo que yo digo y a veces se hace lo que ella dice. Pero nos sometemos mutuamente el uno al otro. No, Javier, yo sé que a ti eso no te pasa. ¿Verdad? No, yo tengo una amiga, ¿no? Yo tengo una amiga. En la dirección de la familia sí que el varón va a tener que darle cuenta al Señor, ¿no? Pero lo demás, someteos unos a otros en el temor a Dios. Una cosa muy importante, a ver, Rubiela. Pues hubiera cometido adulterio y hubiera pecado delante del Señor y de su esposo. Hay muchas formas de encontrar satisfacción sexual aún cuando el esposo está enfermo. ¿Perdón? Esa es una.
A ver. Señores, compórtense, hablen de uno en uno, porque si no, no podemos ponernos de acuerdo. Es importante esto, ¿no? Pero son situaciones que se pueden dar, ¿verdad? ¿Qué pasa con una persona que queda en coma? Claro, pues mire, le ha tocado, es decir, no es agradable la situación, es dura, es difícil, pero si nos toca, pues ¿qué vamos a hacer? Tenemos que apechugar, es lo que nos ha tocado, ¿no? Y la sexualidad, como cualquier actividad humana, se puede dominar. El problema es que a veces tenemos ideas erróneas con respecto a las cosas, ¿no? No, es que yo no puedo aguantar. Oiga, cuidado. Como que no puede aguantar, ejercítese en el dominio propio. Y sí se puede aguantar. Es importante entender que la sexualidad, siendo una parte importante en el ser humano, no es absolutamente imprescindible. Se puede prescindir de la sexualidad. De hecho, muchas personas de voluntad propia prescinden de la sexualidad. Y eso no significa que tenga que caer en adulterio o que tenga que pecar, ¿no?, contra su esposo o contra el Señor. Se puede, solamente que hay que ejercitar el dominio propio. Hay cosas que son difíciles, pero no son imposibles. Depende de tu amor por ese esposo y el respeto que le tengan. Pero yo iba a decir que cuando dos personas se unen, es muy importante, de verdad. Yo decía la comunicación, ¿no? El someterse mutuamente, en comunicarse, hablar de todos los temas, hablar con libertad, sin avergonzarse, porque el que más y el que menos venimos de educaciones totalitarias donde se nos decían, no, esos temas no se tocan y tal, ¿no? Pero no, hay que hablar. Hoy estamos ya en el siglo XXI, podemos hablar de estos temas, podemos dialogar, podemos conversar, podemos incluso pues profundizar en estas cuestiones, ¿no? Ahora bien, el lenguaje que usamos. Mire, uno de los objetivos fundamentales de la pareja, del matrimonio, es que los dos sean una sola carne. Y muchas veces nosotros nos comunicamos de una manera errónea que no nos permite ser una sola carne. Me refiero, por ejemplo, al lenguaje que usamos, ¿no? Lo digo por experiencia en la consejería. Yo aconsejo a multitud de personas y me doy cuenta en cómo se hablan marido y mujer, ¿no? Y muchas veces el tú, el yo, el tuyo, el mío, son términos que una vez que uno se casa, una vez que uno se compromete con otra persona a vivir juntos, deberíamos aparcar. Deberíamos usar otros términos, una terminología diferente. En vez del yo y el tú, deberíamos usar el nosotros. En vez del tuyo o el mío, deberíamos usar el nuestro. Porque se supone que somos uno. Y si no somos uno en todo, no vamos a poder ser verdaderamente una sola carne. Y esto es importante. A veces no se le da importancia, pero tiene mucha más importancia de la que ustedes piensan. ¿Saben por qué? Porque después de muchísimas horas en consejería, yo me di cuenta de que, les voy a preguntar, ¿cuál creen ustedes que son el origen de muchos problemas en las parejas? A ver, díganme. Ana. El dinero. El origen de muchos problemas en la pareja es el dinero. Y es increíble. Esto es tuyo, esto es mío, préstame, tú me debes. Mire, yo no he entendido jamás esa mentalidad latinoamericana de tener dos economías separadas. A mí me parece una verdadera aberración, con todo respeto. Me parece una aberración. Y les voy a decir por qué. Porque dos personas que tienen como objetivo ser una sola carne, no pueden hablar de esto es tuyo, esto es mío, o tú me debes o yo te debo. Eso no tiene sentido. Cuando usamos ese lenguaje, nos estamos separando el uno al otro. Estamos sembrando la semilla de la separación, de la discordia, del problema, de la dificultad. Y eso va a afectar a nuestras relaciones sexuales.
Porque ¿qué mujer tiene ganas de acostarse con un marido que le debe dinero? ¿Qué mujer tiene ganas de acostarse con el marido si el marido le ha estado reclamando algo de dinero que le debe? Díganme. ¿Verdad? Ahora, escuchen bien, es muy importante. El lenguaje que usamos nos acerca o nos separa. Y esto, si queremos tener una vida sexual saludable en la pareja, tenemos que cuidar todos esos detalles, porque de lo contrario nos afecta. Mire, una de las cuestiones fundamentales, el respeto, lo que hablábamos antes, el someterse mutuamente, el respetarnos el uno al otro. A veces nos decimos palabras fuertes unos a otros. Yo he oído a mujeres hablarle a su marido que yo digo, yo no permitiría que Montaña me hablara así. O hombres que le hablan a sus mujeres con un menosprecio que parece que estuviera hablando, yo qué sé, de la peor prostituta que hay en el barrio. Y está hablando de su propia esposa. Eso no es lógico, eso no es correcto, eso no está bien. ¿Qué gana tiene esa mujer de acostarse con su marido a la noche cuando el marido la está poniendo como los trapos delante de todo el mundo? Díganme, ¿es verdad o no es verdad? Pues si queremos una vida sexual saludable, tenemos que tener en cuenta estos detalles, porque eso afecta. Todos, hombres y mujeres, tenemos un corazoncito aquí dentro, ¿o no? Y cuando alguien te ofende, eso te duele. Y una ofensa te separa de esa persona, lo queramos o no. Eso es una realidad. Por eso tenemos que cuidar esos detalles si queremos una vida sexual saludable. ¿Cómo hablan ustedes? ¿Hablan de tuyo, de mío o hablan de nuestro? Miren, si aún habla de esa manera incorrecta, no estás a destiempo para poder cambiar. Comienza hoy. Hay muchas mujeres que dicen, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Pero miren, ¿cuánto vale un matrimonio feliz? En serio, podemos aprender un lenguaje correcto. No pasa solamente con el dinero, a veces con la familia. Es que tu madre, es que tu familia. Pero miren, el matrimonio une familias. Ya no es tu familia o mi familia, es nuestra familia. Y debiéramos pensar así, en fusión, porque el objetivo es ser una sola carne, ¿no? ¿Y cómo se expresa mejor el ser una sola carne? A través de la sexualidad. Pero no vamos a llegar a sentirnos a gusto, sexualmente hablando, si no tenemos en cuenta de estos detalles, porque son importantes. Tomen nota, por favor. Verse como un equipo. Yo esto se lo repito mucho a las parejas. Ustedes no son contrincantes, no son púgiles en un ring dándose golpes. Ustedes tienen que ser un equipo, tienen que trabajar juntos por un proyecto común, tienen que trabajar por unos mismos objetivos. Ustedes son un equipo, se tienen que ayudar mutuamente, si no, no llegarán a ningún lado. Cuando dos personas se están tirando cada uno para un lado, eso no se mueve, eso no va para ningún lado. Así que hay que tener proyectos comunes, porque eso une a la pareja.
Y cuando no se tiene, pues estamos dándole lugar al diablo para que nos separe, para que nos lleve a cada uno por nuestro lado. Porque el diablo quiere romper familias. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando rompe las familias, rompe vidas, rompe corazones, destroza hogares y destroza personas. Y por eso el diablo trata de romper los matrimonios. Y además tiene un aliado que a veces le hace el trabajo. ¿Saben cuál es? Nuestra naturaleza carnal. A veces nosotros le facilitamos el trabajo al diablo. Y en vez de trabajar por la unidad, nos separamos. Así que es muy importante darse cuenta, pensar, reflexionar. A ver, preguntémonos, ¿qué he hecho yo hoy por mejorar mi relación? ¿Qué he hecho yo hoy? A lo mejor no he hecho nada. O a lo mejor sí. Pero si no he hecho nada, tengo que tomar nota para mejorar mi relación. Porque, oiga, el matrimonio, como todo en la vida, hay que trabajarlo. Los frutos no se obtienen cruzados de brazos. Se obtienen cuando uno se trabaja, cuando uno se esfuerza, cuando uno hace lo que tiene que hacer. Entonces sí, obtenemos frutos de nuestro esfuerzo. Volviendo al texto. 1 de Corintios capítulo 7. Dice, a no ser de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente de la oración. Y yo quiero hacer una pregunta, ¿qué es más importante? ¿La oración o el sexo? Yo sé que es una pregunta capciosa. Yo sé que es una pregunta capciosa. A ver, no hablen entre ustedes. Hablen conmigo. A ver, ¿qué dijo el pastor Andrés? Hay que orar, pero en la acción. Y así no dejamos una cosa por la otra. No. A ver, Dayana. La oración, porque también podemos orar, pero si no tenemos ganas, Señor, ayúdame, ¿no? A ver. Wilson. Según Pablo dice que primero estemos juntos y después cuando estemos juntos. Según Wilson, Pablo dice que primero estemos juntos y después oremos. A ver, Estela. ¿Y entonces qué hacemos? Primero. O sea, lo que decía el pastor Andrés, ¿no? No, mire. Ahí está la cuestión. Mire. Doña Rubiela ha dado en la clave. A ver, doña Rubiela. Todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3. Es decir, pero a veces nos enzarzamos en discusiones que no tienen ni pies ni cabeza, ¿verdad? Fíjense que yo he lanzado la pregunta a sabiendas de que la iba a liar, porque los religiosos inmediatamente, no, la oración. Los carnales, no, oye, que el sexo es muy importante. Pero mire, ¿no dice la Biblia que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora? Hay un tiempo para orar y hay un tiempo para estar con la pareja. Entonces, que no se dé aquello de, cariño, ¿nos vamos a la cama? No, tengo que orar. O aquello de, vamos a orar. No, ahora, cariño, nos tenemos que ir a la cama. Hay un tiempo para cada cosa. Y las dos cosas son importantes, ¿verdad? Hay un tiempo para estar orando y hay que orar juntos, el uno por el otro, eso es fantástico. Y hay un tiempo para estar disfrutando de la compañía de la pareja y también es fantástico. ¿Amén? O sea que todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.
No he entendido nada. No he entendido nada. A ver, por favor. Por favor, que diga Estela. No, que yo creo que fue una protesta ocasional que Pablo organizaba con el esposo de ustedes en su mente para que pueda llorar. Miren, repito, hay un tiempo para cada cosa. Si yo cuando estoy mi esposa me pongo a orar, me desinflo. Hay un tiempo para cada cosa. La oración es muy importante, pero la sexualidad también. Ni una cosa es más importante ni la otra es menos, sino ambas cosas son importantes y ambas cosas tienen su tiempo. Hay un tiempo para orar y hay un tiempo para estar juntos, y no es bueno que nos dediquemos solo a la oración, ¿saben? Porque hay gente que quiere ser muy espiritual. Sí. A ver, le damos volumen para que podamos ponerlo bien, que se oiga. Decía que hay un tiempo para cada cosa. Y el pastor Andrés ha ido a avisar a ella, a su esposa, para ver si se está enterando o no. Es bueno orar y es bueno también estar con la pareja. Las dos cosas son importantes. Y hay un tiempo para una cosa y hay un tiempo para la otra, y no es bueno dedicarse a una de las dos cosas nada más. Porque si decimos, no, vamos a quedarnos en la cama todo el tiempo, oiga, no, hay que orar también. Pero si se dice, vamos a orar, y si se quiere orar y no se quiere estar con la pareja, tampoco es correcto, porque nos metemos en problemas. Y es lo que Pablo está diciendo aquí, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Amén. Recuerden siempre 1 de Pedro capítulo 5. Puedes bajarle un poquito de volumen, dale un poquito de agudo. 1 de Pedro capítulo 5, versículos 8, donde dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que si el diablo quiere destruir las parejas, si quiere destruir los matrimonios, si sabemos que quiere destruirnos a nosotros, no colaboremos con él, no le hagamos fácil el trabajo, pongámoselo difícil. Y la mejor manera de ponerle difícil el trabajo al diablo es poniéndonos de acuerdo a la pareja, teniendo muy buena comunicación, hablando mucho de todo lo que haya que hablar, hablando juntos. Por eso, si decidimos aparcar las relaciones sexuales por las razones que sean, oye, porque recibimos una visita y la pareja se corta, dice, no, que vamos a hacer ruido, que no sé qué, a mí qué me importa, que no sé, oiga, no, vamos a llegar a un acuerdo. Vamos si la visita va a estar una semana, 2 semanas, no pasa nada, por 1 o 2 semanas, pero vamos a respetar, vamos a someternos el uno al otro y vamos a sentirnos bien. Ahora, cuando la pareja cuando la visita se vaya, aprovechemos la oportunidad, ¿vale? Y estemos juntos. Pero todo esto es importante, porque si no nos ponemos de acuerdo, la pareja sufre. Y cuando nosotros tiramos una piedra sobre nuestro tejado, no pasa nada. Pero si cada día tiramos unas cuantas, llega un día en que el tejado se nos cae encima, ¿verdad? Entonces, ¿para qué tener problemas que podemos evitar? Simplemente comunicándonos, hablando, llegando a acuerdos. De esa manera no estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado, sino que estamos más bien quitándolas. La comunicación es fundamental. Recuerden, para no dar lugar al diablo,
como dice Efesios 4:20. No deis, 27, perdón, no deis lugar al diablo. Porque si nosotros le damos un lugar, el diablo, ¿qué hace? Se cuela, ¿verdad? Entonces hay que evitarlo, sobre todo a nivel de pareja. Yo estoy seguro que si alguna persona no quiere cumplir con su deber conyugal, su pareja va a encontrar un montón de gente dispuesta a satisfacerla o a satisfacerlo. ¿Sí o sí? Claro. ¿Y queremos meter a nuestra pareja en esa situación? Entonces no empujemos a nuestra pareja que vaya fuera a buscar lo que no debe. Yo he contado en alguna ocasión el testimonio de Paul Newman, ¿no? Paul Newman, el actor de cine, ya de mayor, a él le entrevistó un periodista y en la entrevista le hicieron la pregunta: Paul, tú siendo un galán como eres, como has sido toda tu vida, ¿cómo es que llevas 40 y tantos años con la misma esposa? Y él dijo: bueno, cuando uno tiene chuletas en casa, no tiene que salir a comprar hamburguesa, ¿verdad? Entonces, es importantísimo saber apreciar nuestra pareja y tener una vida sexual saludable para que no sea necesario que salga a la calle a buscar lo que no conviene, ¿verdad? ¿Ustedes no creen que si hombres y mujeres tuviésemos en cuenta estos detalles, no habría muchos matrimonios que no se romperían? ¿Verdad? A veces hay matrimonios que se rompen por estas causas, porque uno de los dos nunca está dispuesto para el otro, y el otro soporta y aguanta y entra en tentaciones y la soporta, pero llega un día en que le coge mal y se le cruza a otra persona y le ofrece lo que su pareja no le da y ¡pum!, cayó, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. Recuerden el Proverbio 27:7. Ustedes ya lo conocen porque ya lo hemos citado alguna vez, ¿no? Que el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento aún lo amargo le resulta dulce. ¿Entienden el proverbio o no? No tener en cuenta estas cuestiones nos mete en tentación y eso hay que evitarlo. ¿Ok? Yo creo que siempre podemos llegar a un acuerdo, esposo y esposa, esposa y esposo, podemos llegar a un acuerdo. Vamos a leer versículo 6. Mas esto digo por vía de concesión y no por mandamiento. ¿A qué se refiere esto? ¿A todo lo anterior o solo a lo último relacionado con la oración? A ver, Rosana dice que a todo. ¿Por qué? A ver. Ajá. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? A ver, otras opiniones. ¿No hay más opiniones? Miren, miren, es importante tener en cuenta siempre el contexto, como dice Rosana, pero justamente el contexto nos enseña que Pablo se está refiriendo solamente al final, al tema de la abstinencia de mutuo acuerdo para volver a juntarse para que no sean tentados, porque de lo que se nos está hablando en el versículo 3, en el versículo 5, es de deber, es de cumplir, es de mandamiento, es decir, se nos está diciendo que es un deber. Por tanto, es un mandamiento. Lo que no es un mandamiento es el hecho de decir para volver a juntaros, a no ser que para que no os tiente Satanás, ¿eh? Eso es lo digo por vía de concesión, no por mandamiento. Eso, ¿eh? No os abstengáis, o como dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser
de mutuo acuerdo. Esto es lo que él dice por vía de concesión, no por mandamiento, ¿no? Para ocuparos sosegadamente de la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es ahí lo que él está dando un consejo. Pero lo otro es un mandamiento. El no negarse el uno al otro es un mandamiento. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, dice el versículo 3, ¿no? Y la mujer con el marido. Por tanto, esos son mandamientos y lo otro es una concesión. Y es importante porque algunos lo interpretan de esa manera, ¿no? Pero si leemos el contexto, justamente nos está hablando de deber, de cumplir, que son palabras que tienen que ver con mandamiento. Repito, el matrimonio no es para la abstinencia sexual, pero de mutuo acuerdo podemos abstenernos durante un tiempo, pero no es para estar siempre absteniendo, sino justamente para que disfrutemos de la sexualidad dentro del matrimonio. Y vamos a leer los versículos del 7 al 9. Quisiera más bien, dice Pablo, que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Hasta ahí la palabra. ¿Cómo era Pablo? Porque quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Cómo era Pablo? ¿Qué? Que tenía el don de continencia. ¿Se refiere a eso? Bueno, no está claro que fuera soltero. Lo que sí se sabe es que a estas alturas él tenía el don de continencia y no necesitaba mujer. Hay teólogos que piensan que él era viudo, y hay otros que no, que piensan que él era soltero. Pero fuera soltero o fuera viudo, lo que sabemos es que a partir de este momento él está sin necesitar mujer y está dedicado por completo a la obra del Señor, ¿no? Por eso él dice, quisiera que todos fuesen como yo. Se refiere justamente a eso. Él está reconociendo su don de continencia, pero también está reconociendo que no todo el mundo lo tiene. Y si no lo tiene, pues ya sabemos lo que tiene que hacer, ¿no? Si alguno no tiene el don de continencia, pues cásese. Esto es el consejo que se nos da aquí, ¿verdad? Aunque Pablo reconoce que él tiene el don de continencia, por medio del cual él puede servir mejor a Dios, carece de fundamento, absolutamente carece de fundamento la idea, o más bien la imposición del celibato a todos los que quieren servir a Dios. Me parece absurdo, porque no todos tenemos el don de continencia. Por tanto, aunque Pablo sí lo tenga, pero está reconociendo que cada uno tiene un don de Dios. Y la Biblia nos dice que no todos recibimos el mismo don, ¿verdad? Si vamos a 1 de Corintios, capítulo 12, del 4 al 7, ahí se está diciendo que el Espíritu Santo reparte a uno don de sabiduría, a otro don de palabra de ciencia, a otro de hacer milagros, la capacidad de hacer sanidades. Cada uno recibe, dice, reparte todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Por tanto, como Él, el Espíritu Santo, es que reparte como Él quiere, a uno le da el don de continencia y a otros no, ¿verdad? Pero a Pablo lo tenía, pero él reconoce que no todo el mundo lo tiene. Desgraciadamente. Ahora vamos a hablar de eso. Pero déjenme decirle, ustedes conocen los pasajes en los que se habla de los requisitos para ser pastor, de los requisitos para servir a Dios. Y entre esos requisitos se dice claramente que el siervo de Dios debe ser marido de una sola mujer.
y que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Verdad? Eso está en 1 de Timoteo capítulo 3. Por tanto, es un requisito más bien estar casado que no estarlo. Sin embargo, sabemos que la Iglesia Católica lo enseña de esa manera, ¿verdad? Ahora, es interesante que el apóstol Pablo, al hablar de que cada uno tiene un don de Dios, está poniendo el matrimonio a la altura de un don. El matrimonio es un don que Dios nos da. Unos tienen el don de continencia, otros tenemos el don de tener una esposa, y cada uno disfrute de su propio don. Claro. Versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Hasta aquí Pablo le ha estado hablando a los casados. Ahora le vas a hablar a los solteros y a las viudas. Después volveremos otra vez a los casados, pero ahora le va a hablar a los solteros y a las viudas. Sin cambiar de tema, pues sigue hablando de las mismas cuestiones. Estamos hablando de la sexualidad, ¿ok? O sea que la Biblia es clara cuando habla de este tema. ¿Okay? No hay por qué avergonzarse, no hay por qué esconderlo. Algunos dicen, ¿cómo hablar de sexo en una iglesia? Pues justamente porque el sexo es algo que Dios ha creado, lo ha puesto en nosotros, y justo es que se enseñe la palabra de Dios, la parte de la palabra de Dios que nos enseña a hacer un buen uso de la sexualidad. Porque si no lo enseñamos nosotros, lo van a aprender en el mundo de una forma distorsionada. Y por eso ocurren las cosas que ocurren, ¿verdad? Ahora, una preguntita. Como aquí Pablo va a hablar de, versículo 8, a los solteros y a las viudas, ¿por qué había tantas viudas en el primer siglo? Había muchísimas viudas en el primer siglo. La Biblia habla varios pasajes sobre las viudas. ¿Por qué había tantas viudas en el primer siglo? Las guerras, por un lado, las guerras, las plagas, ¿no? Pero sobre todo las guerras y el trabajo duro, que en aquella época era muy duro, ¿verdad? Se trabajaba de sol a sol y el índice de mortandad entre los varones era mayor que el de las mujeres. Y había muchas viudas, había muchos hombres que morían jóvenes, sobre todo por el tema de lo de las guerras y demás, ¿verdad? Ahora, ¿qué problema suponía eso? Por ejemplo, para la iglesia, ¿no? En Jerusalén, cuando comenzó la iglesia, en sus primeros pasos ya empezó a tener un problema con las viudas. ¿Recuerdan Hechos de los Apóstoles? Capítulo 6. Cómo las viudas de los griegos empezaron a quejarse de los que repartían la comida entre ellos porque le daban más alimento a las viudas hebreas que a las viudas griegas, y tuvieron los apóstoles que reunir al pueblo de Dios y decir, señores, encuentren varones entre ustedes que sean de buen testimonio y tal, y se encarguen de servir las mesas, porque no es justo que nosotros dejemos la palabra y la oración para ponernos a servir las mesas, ¿verdad? Entonces esto creó un verdadero problema y fíjense, 1 de Timoteo capítulo 5, vamos a ver un pasaje en el que Pablo está hablando de las viudas. 1 de Timoteo capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 1 para que tengamos el contexto. Pero fíjese, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Dice, honra ¿a quiénes? A las viudas, que en verdad lo son. O sea que había algunas que se hacían pasar por viudas. Fíjense, ¿no? Qué cosa, ¿no? Y Pablo le está hablando a Timoteo, que era pastor, ¿ok? O sea que había algunas en la iglesia que se hacían pasar por viuda para conseguir el alimento gratis. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Le está diciendo, si la viuda tiene hijos, que los hijos la mantengan.
¿Ok? Lo que está diciendo. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, está hablando de los hijos que no proveen para sus padres, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, si uno se olvida de su mamá ya ancianita, está diciendo aquí que es peor que un incrédulo, que ha negado la fe. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Es decir, si tiene menos de 60 años, que trabaje. Es lo que está diciendo Pablo. Si tiene más de 60 años, tiene que estar ahí en la lista para que la iglesia le ayude. ¿Ok? Es lo que está diciendo el apóstol. Que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. A estas ponlas la lista. O sea, se exigían una serie de requisitos, Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren cansarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Es decir, las viudas jóvenes tenían que casarse, tenían que buscar otra pareja, porque si no entraban en tentación y pasaba lo que pasaba, ¿verdad? Y algunas ya se habían apartado del Señor por causa de eso. Pero fíjense qué problema había en la iglesia en Corinto, ¿verdad? Por eso Pablo en el capítulo 7 de Primera de Corintios va a hablarnos sobre el tema de los solteros y de las viudas. Y él nos dice ahí, versículo 9, digo pues a los solteros y a las viudas, dice el 8, que bueno le fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y aquí vamos a lo que decía Wilson, ¿verdad? Algunos interpretan aquí que ciertas personas no tienen la capacidad de controlar sus impulsos sexuales. Si no tiene don de continencia, no significa que no puedas controlar tus impulsos sexuales. Son dos cosas diferentes. Que no tenga don de continencia quiere decir que necesitas una mujer. Pero por mucho que necesites una mujer, tú tienes que respetar a las mujeres que no son tu mujer. ¿Entienden? Es decir, hasta que tengas tu propia mujer, respeta a las demás. Pero algunos han querido, sujetándose a este texto, decir, no, es que hay algunos que no tenemos don de continencia y no tenemos más remedio que pecar. Oiga, no tenemos más remedio que... No. Oiga, eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro. El atún y el betún son dos cosas diferentes. Parecen iguales, pero no lo son. No tener don de continencia significa que necesitas una mujer, pero eso no significa que puedas coger a la primera que pase por tu casa o por la esquina de tu bloque, ¿verdad? Usted respete a las mujeres y si necesita mujer, cásese. Busque una mujer, busque una esposa y cásese. De hecho, no significa que uno no tenga la capacidad de dominar sus impulsos sexuales. Eso es una mala interpretación de este pasaje. Punto número 1. Punto número 2. Lo que decía Wilson. Hay pastores que en base a este pasaje están empujando a parejas muy jóvenes a casarse, en vez de enseñarles a abstenerse de la sexualidad. Porque, oiga, el deber de un pastor es enseñar la verdad.
Y la verdad es que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, si una pareja joven, ya se ha formado una pareja joven, lo que tenemos que enseñarles es a ejercer el dominio propio, no empujarlos para que se casen joven. Yo les puedo contar el caso de una pareja en Jerez de la Frontera. Se casaron muy jovencitos, eran casi adolescentes. Él tenía 18 años aproximadamente y ella tenía 17. Y el pastor los casó porque mejor es casarse que estarse quemando. Bueno, duraron 1 año y medio aproximadamente. Al año y medio se separaron. Hoy ella está con otra chica y él está, ni se sabe por dónde. Mire, no es así. Cuando enseñamos mal la palabra, damos lugar a cosas raras. Y eso no es así. No tener don de continencia no significa que no tenga dominio propio. Además, el apóstol Pedro dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. El dominio propio, eso que hoy nos gusta. Hoy nos han enseñado a dejarnos arrastrar por las emociones, a dejarnos arrastrar. Consíguelo tu sueño. Y se nos está empujando a conseguir lo que nos apetece, a conseguir lo que queramos. Oiga, no. Tenemos el deber, nosotros tenemos el deber de saber que hay un tiempo para cada cosa. Tenemos el deber de saber que hay cosas que podemos tener y hay cosas que por mucho que deseemos no podemos tener, no debemos tener. Por consiguiente, dominio propio. ¿Amén? Y eso es lo que hay que enseñar, a ejercitar a los jóvenes en el dominio propio, no empujarles a que se casen cuando todavía ni siquiera están preparados para la vida. No digo ya para la vida de casado, sino ni preparados para la vida. Por consiguiente, dominio propio. ¿Amén? Bien, se nos ha ido el tiempo. ¿Alguna pregunta antes de que acabemos aquí, lo dejemos aquí? No hay pregunta. Está claro que ustedes son buenos estudiantes. Pues lo dejamos ahí en el versículo 9 y la próxima semana, si Dios quiere, podremos continuar con el tema. Todavía queda mucha cosa interesante en este capítulo de Primera de Corintios y de verdad que es interesante que ustedes lo vayan leyendo y conforme les vayan surgiendo dudas, las anote para que podamos participar el próximo jueves aquí, si Dios quiere. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Cierto, quiero aprovechar la oportunidad para decir que ayer estuve hablando con Fernando y gracias a Dios el tumor que tenía en el hígado ha desaparecido, el tumor que tenía en la cabeza ha desaparecido, han desaparecido todos los tumores, menos uno pequeñito que tiene menos de 1 milímetro, tiene 0,8, y que le ha dicho la doctora que posiblemente, como el tratamiento todavía lo tiene en su cuerpo y le va a durar unos meses, que posiblemente desaparezca también ese. Pero los médicos le tuvieron que hacer un montón de pruebas porque decían que no era normal, que no era lógico. O sea, que era increíble, porque un cáncer tan extendido como había tenido él, era increíble que hubiera desaparecido en tan poco tiempo. Entonces los médicos ahora están investigando, diciendo que posiblemente sea el tratamiento tan agresivo que le han puesto, ¿no? Pero bueno, tú y yo sabemos qué es lo que es en verdad. Amén. Que el Señor es bueno, es misericordioso, escucha a su pueblo y si nos ponemos de acuerdo, pues Él nos concede lo que le pedimos. Amén. Así que damos gracias al Señor por ese testimonio, porque Él está en casa, está contento y está, bueno, quería que lo contara y que le diera las gracias a todos vosotros que habéis estado orando por Él. Así que damos gracias al Señor por eso. También quiero aprovechar para agradecer a todos los que han estado colaborando, hombres y mujeres que han estado colaborando entre ayer y hoy con el tema
tema de los alimentos y todavía es posible que Óscar y Hugo estén allí en el local trabajando, y mañana seguiremos trayendo alimentos para acá y bueno, pues gracias a todos los que están participando de su trabajo, a todos los que colaboraron en cerrar el local, y bueno, gracias hermanos, porque cuando se necesita vosotros estáis ahí y eso para nosotros es una bendición poder contar con ustedes. Así que gracias a todos. Quisiera pedirles que orasen por mí, porque voy el sábado para Las Palmas a la Asamblea General de Pastores y casi con toda seguridad, está ya cortado el vídeo. Bueno, pues corte. Ok.